En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, 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 libertad. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, 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 Señor. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. Porque en este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. Porque en este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. Le decimos una vez más. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, 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 libertad de anunciar, libertad de anunciar las victorias de Cristo. Libertad de anunciar las victorias de Cristo. En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. ¿Cuántos dan un grito de victoria? Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a comenzar con una oración. Que sea Dios usándome, amén. Que sea un vaso que Dios use para poder edificar al pueblo, amén. Porque para eso hacemos llamados, amén, para la edificación de la iglesia, amén. Amantísimo Padre, Dios mío, te damos gracias por esta oportunidad para llegar a tu casa, Señor. Te doy gracias, mi Dios, porque podemos llegar con bien, Señor. Pudimos llegar, Señor, con fuerzas, Señor. Pudimos llegar, Señor, sin novedad. Ahora te pido, Dios mío, que seas tú hablando tu palabra, Señor. Esta palabra que es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, redarguyendo el corazón, Padre. Que seas tú, Señor, sujetando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que seas tú obrando, Señor, moldeándonos, Señor. Si es de parte de ti, Señor, quebrántanos, Padre Dios mío, para volver a hacernos, mi Dios. Porque tú eres el alfarero, Señor, y nosotros somos el barro en tus manos, mi Dios. Y tú conoces hasta lo más íntimo de nosotros, Señor. Así que habla nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, que sea de edificación en el nombre de Jesús. Amén. Y así les voy a invitar que abran su Biblia. Vamos a estar leyendo en Mateo, gloria a Dios, y vamos a estar enfocándonos en el Mateo 14 y va a ser en el versículo 22. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo,
un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciéndole, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. La palabra de Dios, amén, nos dice aquí, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dos cosas que le está diciendo Jesús aquí, pues tres cosas, pero dos me voy a enfocar. Tened ánimo y no temáis. Tened ánimo, no temáis, porque el gran yo soy estaba con ellos. El gran yo soy, como estaba con ellos, está con nosotros en estos días. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y esto me impactaba una vez más, porque yo siento que cada vez, no importando si vemos el mismo texto, no importando si vemos la misma historia, siempre podemos agarrar algo nuevo, algo fresco de la palabra de Dios, porque es viva. En un minuto puede hablarte una palabra y la próxima vez te puede hablar otra diferente palabra, pero viene siendo el mismo versículo. Y en este día quiero que usted lleve con usted esas palabras. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto es tan importante porque vemos que acababan de estar con Jesús y estando con Jesús, Jesús les dijo, vayan. ¿Por qué? Porque él quería meterse, Jesús quería meterse más en la oración para subir al monte a orar. Y ahí estaba solo. Ahí estaba solo porque él quería estar en una intimidad con el Señor. Y dice que como los discípulos estaban dentro de la barca, dice que las olas azotaban la barca. No sé si usted alguna vez se ha metido dentro de una barca, ha experimentado cuando las olas pegan contra la barca. Y si algunas personas padecen de mareo, es lo peor que uno puede sentir. Y dice que aquí que las olas, dicen que el viento era contrario, o sea que las olas pegaban bien recio. Y durante este tiempo, decían, era ya la madrugada, la cuarta vigilia de la noche, ya era la madrugada. Y estos estaban aquí, los discípulos viéndole andar sobre el agua, se turbaron. Y dice aquí, el viento era contrario. Las olas azotaban la barca. Y por supuesto, con eso, solo eso, ya tuvieron miedo. Porque imagínense cuando antes estaban Jesús con ellos, cuando Jesús estaba con ellos, les dijo, sálvanos que perecemos. Ahora no tienen a Jesús dentro de la barca. Sin duda, ellos también tuvieron miedo. Y dice que más miedo les dieron cuando viendo andar sobre el mar, vieron a un fantasma, dijeron. Vieron a un fantasma. Y dice aquí, cuando ellos vieron y dieron voces de miedo. Ahora no solo es interno, pero ahora se volvió en externo el miedo. Y eso es tan importante porque ahí es cuando están dando voces, dice, pero enseguida, no tardó mucho, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué ánimo? La palabra ánimo viene a significar esfuerzo, energía, valor, audacia. Audacia es emprender acciones poco comunes sin temor. Valentía, tener ánimo, tener esfuerzo, energía, valor. No tengas miedo, después le dijo. No temáis. ¿Por qué? Porque ellos pensaron no solamente las olas y el viento estaba en contra de ellos, pero ahora un fantasma, ellos decían. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Ni le tuvo que decir yo soy Jesús. Él es el gran yo soy. Él es nuestro todopoderoso. Él es nuestro todo. Entonces dijo yo soy. Y también la palabra de Dios nos recuerda que Jesús ha dicho que Él es el buen pastor. Y el buen pastor conoce sus ovejas y las ovejas también conocen su voz. Y eso es tan importante porque al decir yo soy, ya tenemos que trae a nuestra vida consuelo. Trae una paz. Yo estoy contigo. No tienes que tener temor. Mire, en la palabra de Dios habla de muchas personas que primero perdieron el ánimo. Vemos a Elías.
un profeta que hizo grandes prodigios, que hizo que la mano de Dios se movió en medio de cuando estaba contra los profetas de Baal. No solo acabó de hacer eso y ese milagro que el pueblo pudo ver, y Jezabel lo confrontó. Jezabel le dijo, ¿sabes qué? Ya, para el próximo día, para este tiempo, te vas a morir. Y voy a hacer lo mismo que tú hiciste con los profetas. ¿Y qué hizo? Huyó. Tuvo temor. Y después, mientras estaba ahí dentro de la cueva, se desanimó. Solo yo quedo. Ya no quiso continuar. Ya no quiso. ¿Qué pasó? El ánimo se le fue. Tuvo temor por su propia vida. Mire Jonás, cuando Dios le dijo, ve a predicar a Nínive. No, yo no quiero ir. No quiero ir porque no. Y se fue al otro lado. Se desanimó. Él es profeta. Tenía que ir a obedecer las cosas de Dios, pero vino el desánimo. Y después se desanimó aún más cuando Dios perdonó a Nínive. Y ellos, ¿por qué los perdonó? Ahora más desánimo vino a su vida. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Dios no los consumió, no demostró su ira contra ellos y se desanimó. Mire Noemí, una mujer que tenía un esposo, que tenía sus hijos, que tenía sus nueras, y después el esposo se le murió, los hijos se le murió, y después también una de las nueras, la orfa, se fue, pero Ruth se quedó. Esas son las buenas nueras, ¿verdad? Hay buenas nueras por allá. Pero se desanimó, dijo, no, ustedes váyanse, que ya no tengo nada. Y vino un desánimo a su vida. Y Job, aunque dijo Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, también le vino el desánimo. Hubieran mejor no nacido, dijo. Imagínense. Entonces llega un punto, yo creo que llega un punto para todos que cuando viene el desánimo a nuestra vida, sea que alguna pérdida de nuestra vida como Noemí, sea que Job perdió todo, aún la enfermedad lo agobió, sea Jonás también que vio a sus enemigos, por decir, prosperar y él no y él en el mismo estado. Entonces eso viene a nuestra vida, y entonces Elías como igual también, pensando que él estaba solo. Y a veces eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Se nos va el ánimo para seguir adelante. O no somos, así como le vino a Jonás, el doble ánimo, inconstantes, estaba inestable, no quería hacer lo que Dios le había pedido. No tenía ánimo voluntario. Primera de Crónicas 28:9, le quiero compartir esta palabra. Dijo, y tú, Salomón, hijo mío, le dijo David, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque a veces lo que pasa es que se nos va el ánimo, así como Jonás ya no quería voluntariamente ir donde el Señor le había enviado. Elías ya no quería ir voluntariamente, ya quería parar. Pero aquí dice en Primero de Crónicas 28:9, dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Imagínense, hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un tiempo cuando el Espíritu Santo será quitado de nosotros. Y si ahorita que tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, que somos templo y morada del Espíritu Santo, cuando sea removido, qué difícil será buscar a Jehová. Qué difícil será tener ánimo para servirle a Dios. Qué difícil va a ser.
Por eso en estos momentos podemos servirle con ánimo voluntario, voluntariamente venir delante de Él, voluntariamente decirle, Señor, ayúdame día con día. Señor, quiero trabajar, tener la energía, tener las fuerzas para seguir trabajando en tu obra. Y mire lo que ocurrió con Nehemías también. Nehemías, viendo, todos sabiendo que las murallas de Israel, de Jerusalén estaban destruidas, nadie se levantó para construirlas. Todos estaban desanimados. Mira, las murallas están destruidas y nadie hacía nada. Pero hubo un hombre, Nehemías, que dijo, no, es necesario construir estas murallas. Es necesario. Y cobró ánimo. Pero en ese tiempo, cuando estaba cobrando ánimo, también se levantaron unas personas que se llaman Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los Asdod. Todos ellos conspiraron, dice, para pararlos, para venir y atacar a Jerusalén y hacerles daños. Imagínense, él queriendo hacer algo bueno, él queriendo hacer algo para volver a animar el pueblo. Viene el Sanballat y Tobías y todos los secuaces con ellos para conspirar. Y a veces perdemos ánimo porque queriendo hacer lo bueno, hay personas que nos desaniman. Queriendo hacer lo bueno, hay personas que nos critican, hay personas que murmuran. Pero nuestra manera de pensar debería de ser diferente. En lugar de ser agobiado con estas cosas, en lugar de ser agobiado con estas cosas, Nehemías les dijo, ¿saben qué? Aunque ellos vengan con nosotros, en una mano vamos a estar construyendo y la otra mano vamos a tener la espada. Y dice que ellos cobraron ánimo y pudieron trabajar. ¿Por qué? Porque cuando viene el desánimo, nosotros hay que confrontarlo. Hay que confrontarlo y decir, no, yo no me voy a desanimar, voy a seguir trabajando de un lado y voy a seguir usando la espada del otro lado. Porque es guerra, hermanos. Y sabemos que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, contra principados. Con esos son los que guerreamos. Y por eso necesitamos las armas de nuestras milicias, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir esas fortalezas que vienen en contra de nosotros, para destruirlos en el nombre de Jesús. Y eso es tan importante porque, una vez más, habían perdido el ánimo, pero cuando Nehemías dijo, no, hay que confrontarles, volvieron y continuaron a trabajar, porque reconocían, aleluya, que Dios los iba a respaldar. Primera de Tesalonicenses 5:14 nos amonesta a cada uno de nosotros. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, dice, a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos que han perdido el ánimo? Los que no quieren trabajar. Que alentéis a los de poco ánimo. Dar ánimo, dar energía, dar vida a los que no tienen ánimo. Porque, como les digo, ahorita yo puedo estar bien animada, pero la próxima semana puedo estar tambaleando. ¿Por qué? Porque si no me meto en el ayuno, en la oración, en la búsqueda de la palabra de Dios, eso me va a ocurrir. La palabra de Dios dice que nosotros nos tenemos que vestir con toda la armadura de Dios para resistir al diablo y de nosotros huirá. La palabra de Dios nos recuerda que tenemos que orar y ayunar para no entrar en tentación. Y eso es tan importante. ¿Por qué? Porque todo eso nos roba el ánimo. Nos roba el ánimo para seguir adelante. Porque tambaleamos, caemos y después ya no queremos continuar. Pero no, tenemos que mantenernos, amén, y alentar los unos a los otros, dice, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos.
Eso es importante. Eso es importante, que alentéis los unos a otros de poco ánimo, como les digo. Y si usted tiene poco ánimo, yo le voy a animar. Yo le voy a dar palabras de la palabra de Dios para que los anime para seguir adelante. Porque eso es tan importante, eso es lo que necesitamos, el ánimo, pero también no tener temor. Porque puedo tener ánimo, pero tengo miedo. Puedo tener la energía, pero tengo miedo a lo que va a ocurrir. Puedo tener la valentía, la audacia, pero después tengo miedo. La palabra de Dios nos dice, Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es importante. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar para no tener temor. Recuerde a Adán y Eva, que le dijeron a Jesús cuando pecaron, le dijeron, tuve miedo. Y se escondieron y se cubrieron. ¿Por qué? Porque habían pecado delante de Dios. Vemos a Pedro, que también tuvo miedo cuando lo confrontaron. ¿Eres tú uno de los que seguía a Jesús? Oh, no, yo no soy. 3 veces lo negó. 3 veces lo negó antes que cantara el gallo. Imagínense, andando con Jesús, aprendiendo de Él por 3 años, y lo llega y lo niega por temor a que lo iban a matar. Pero después sabemos de que Él no le importó la vida. Todo lo puso a la disposición de Dios. Porque él para mí dijo, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos también cómo pasó también Pablo esa prueba de que él no tuvo temor. Al principio, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú sigues. Tuvo que confrontar la realidad que Jesús era el Dios, que Jesús, y después se rindió por completo. Eso es importante porque cuando nosotros, amén, tenemos ese miedo y no sabemos, Jesús puede venir a presentarse delante de nosotros, puede hablarnos a través de su palabra, puede alentarnos, seguir ayudándonos para saber cuál es el plan de Él. Dios tenía un plan. Jesús tenía un plan para Pablo. Y mire lo que ocurrió con Pablo en Hechos 24. Hechos 24, 19. Habla de cómo, un poquito más adelante, habla como Pablo estaba predicando con Bernabé en Iconio. Y mire lo que ocurrió en Hechos 24, 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Quién no va a tener temor después de ser apedreado y arrastrado como pensando que estás muerto? ¿Quién no va a tener miedo? ¿A quién no le va a perder el ánimo? Pero mire lo que hizo Pablo, mire lo que pasó con Pablo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, dice. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Qué locura, ¿verdad? Qué locura volver al lugar donde te acaban de apedrear. Pero hay que reconocer que Pablo no tenía temor. Hay que reconocer que Pablo tenía ánimo para seguir predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Dice aquí, confirmando, dice, y volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a pasar por muchas tribulaciones. Vamos a pasar. Es necesario, dice, entremos en el reino. Es necesario. Pero no nos gusta pasar por la prueba. No nos gustan los desafíos. No nos gustan los retos. Nos causan miedo.
nos causan temor, pero en esta noche ten ánimo, el yo soy está contigo. Ten ánimo, amén. No tengas miedo porque el yo soy está contigo y está con nosotros, amén. Y es tan importante que cuando él vio, él no le importó. Yo digo, cuando estaba leyendo, digo, verdaderamente que amaba la causa de Cristo. Verdaderamente él sabía por quién estaba muriendo, por quién él estaba predicando. Y él no solamente lo quería para él mismo, sino que quería compartirlo con otros. Y por eso nosotros también tenemos que tener ánimo de predicar la palabra de Dios. No tenemos que tener temor. No tenemos que tener vergüenza del evangelio, porque es poder, dice la palabra de Dios. Es poder, es poder. Y eso es lo que va a traer cambio a la vida de la gente. Ayer hablaba con una de mis amigas y me estaba comentando de que su hija tiene que pues habla un poquito con la consejera y que está pasando por cosas emocional. Y yo le hablo la verdad porque es mi amiga y yo siempre digo, ¿que quieres la verdad? Le digo, ¿quieres la verdad? Y me dice, sí. Me dice, aunque no lo creas, lo que tú estás experimentando, tú se lo traspases a ella. Tú se lo transfieres a ella. Aunque no le digas que estás triste y deprimida, ella lo ve, ella lo puede percibir y ella también actúa de esa manera. Y me dice, pero yo siempre, yo no le digo que siga adelante, pero decir algo y vivir algo son dos diferentes cosas. Y dije, gracias Señor, porque ahí es cuando le dije, ¿sabes qué? El único que te puede dar el gozo y la paz es Jesús. Y ahí, y eso es una amiga que siempre está un poquito en contra, pero ese día me escuchó y dije, gracias Señor por hacerle sensible. Y dije, es la única manera, porque en este mundo, así le dije, la palabra de Dios dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, pero Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos va a dar el gozo, dice que cambia nuestro lamento en baile, nos quita el manto de luto y nos pone un manto de alegría. Y cuando ella escuchó eso, como que sí, estaba receptiva y le digo, Señor, le doy. ¿Y por qué? Porque es la palabra que la estaba alentando, la palabra que la estaba animando a seguir adelante. Era la palabra que le estaba diciendo, no tengas miedo, hay solución para tu hija, hay solución para ti. Eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que el mundo necesita. Necesita recibir esperanza. Necesita palabras de aliento. Necesitan palabras que les van a fortalecer y va a darle fuerzas para seguir adelante. Y necesitan sobre todo la salvación. La salvación. Eso es lo que lo va a transformar. Porque cuando uno permite que Dios entre a su vida, va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber. Y cuando volvemos a la palabra, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vemos David, cuántas pruebas, cuántas luchas pasó. Vemos David, cómo él tuvo que batallar. Imagínense, tener que vivir entre sus enemigos y actuar como que si fuera loco. Hasta dice que la baba le caía y todos le estaban dando burla. Cualquiera había decidido, no, pues ¿qué está haciendo? ¿Dónde está su Dios? Pero este mismo David sabemos que salió victorioso. Mire, acompáñeme a Salmos 27. Aquí dice una exuberante declaración de fe, pero lo vamos a delinear para ver cómo este salmo te puede animar en tiempos difíciles. Cómo este salmo te puede animar y darte fuerzas y darte valentía y recordarte que no tengas que tener temor, no tienes que tener temor, que tienes que tener ánimo. Mire, en Salmos 27:1, el primer versículo, David se está apoyando completamente de Dios. David
es su apoyo, Dios. Jehová dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, ¿quién se va a enfrentar a mí? Nadie le podrá hacer frente a usted. Nadie. Caerán a su lado 1,000 y 10,000 a su diestra, mas a usted no llegará. Declare la palabra en el nombre de Jesús y créala, porque aquí dice una exuberante declaración de fe. Declárelo por fe. Sí, van a haber pruebas, van a haber aflicciones, pero usted tiene que confrontar al enemigo y dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él te va a dar la fortaleza. Él te va a dar el ánimo. Solo es de nosotros apoyarnos en Él. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Recuérdale al enemigo que está vencido. Recuérdale al enemigo que Jesús lo ha vencido, lo venció en la cruz del Calvario. Recuerda al enemigo que está debajo de tus pies. Recuérdale, cuando vengan contra ti, ellos van a tropezar, ellos van a caer. Por eso, ten ánimo, no tengas miedo, porque ya están vencidos. Ya están vencidos. Haz memoria de eso. Haz memoria que Dios te protege, que hace mesas en el desierto, en presencia de tus angustiadores. Tú estarás quedo. Número 4, mire lo que dice. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuando tú vienes al templo a adorar al Señor, a rendirte al Señor, vas a recobrar ánimo. Que cuando vengas por esas puertas vas a entrar con acción de gracias, con alabanzas en tu boca y no te vas a ir igual. No te puedes ir igual, porque la presencia de Dios está en su casa. La presencia de Dios es la que transforma, la presencia de Dios es la que renueva, la presencia de Dios es que te fortalece, te da ánimo y te dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Por eso es tan importante cuando tú tengas la oportunidad venir al templo. Aún se han abierto más horas de oración para que pongas ese tiempo para venir a la casa de Dios. Imagínese, él quería estar todos los días de su vida porque él sabía la importancia de buscar a Dios. Él sabía, por supuesto por supuesto podemos hallarlo en la casa y podemos orar ahí, pero hay algo diferente cuando uno viene a la casa de Dios a orar. Hay algo diferente porque la casa de Dios, este dijo que sería llamada casa de oración, casa de oración. Por eso marca la diferencia cuando venimos a orar en el templo, porque también sabemos que otras personas se unen a esa oración y con donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él, ahí está Él. Por eso él sabía que voy a agarrar ánimo cuando voy a adorar al templo, voy a alabarle a Dios en el templo. Dice aquí, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Qué significa? Me esconderá, me protegerá. Así como una gallina protege a sus polluelos, así será la protección de Dios sobre nosotros. Cuando se nos quiere quitar el ánimo, no, yo sé que estoy bajo el abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos protegidos por el Señor. Me ocultará en lo reservado, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre nos quiere ver bajos, nos quiere ver derrotados.
Pero dice que Él va a poner nuestros pies, dice que nos ha sacado del lodo cenagoso y nos ha puesto nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Eso significa que nuestra fundación tiene que ser Cristo, 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 Cristo. Ahí vamos a recibir el poder, ahí vamos a recibir todo lo que necesitamos. De ahí, y por eso dice, sobre una roca me pondrá en alto. Y eso, recordando que es la protección de Dios, que es que Dios nos va a firmar cuando estemos desanimados, cuando tengamos miedo, Él nos va a firmar. Dice aquí, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Que aunque el enemigo venga, tenemos que reconocer que hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús, porque luego levantará. A veces lo queremos instantáneamente. Ahorita me levantará mi cabeza. No, vamos a pasar por un proceso, hermanos. Es necesario. Es la única manera que vamos a madurar. Es la única manera que nos vamos a hacer firmes. Es la única manera que nos vamos a perfeccionar en el Señor. Dice que Él quiere que seamos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que seamos perfectos. No somos perfectos. No somos perfectos, pero queremos alcanzar esa perfección. Queremos alcanzar esa santidad delante de Él. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodearán. Porque vamos a pasar. Pero el Señor dice que después Él, tú y yo tenemos que sacrificar en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Vámonos a gozar. Hay que gozarnos en el Señor. Hay que entonar y cantar alabanzas a Jehová. ¿Hay que solo alabarle en las buenas? No. En todo tiempo tenemos que alabar al Señor. En todo tiempo. Como el canto dice, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Y en esa alabanza Él va a derramar ese consuelo que necesitas. En esa alabanza Él va a derramar esa paz que tú necesitas. Ni lo necesitas que pedir. Porque Dios es tan misericordioso, sabiendo lo que tú necesitas, que lo va a derramar delante de ti. Tú solo alaba. A veces solo pedimos en nuestras oraciones, dame esto, Señor, ayúdame esto, Señor, ayúdame, quiero esto, necesito esto. Solo alaba. Unas oraciones solamente deberían de ser alabar a Dios en gratitud al Señor. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida. Nos va a dar ánimo porque vamos a enfocarnos en las cosas buenas que Dios ha dado, en las cosas maravillosas que Él ha hecho en nuestra vida. Cuando tenemos un corazón agradecido, vamos a pensar, gracias Señor porque me has protegido, gracias Señor, te alabo porque tú eres misericordioso, te alabo porque me has sanado, te alabo porque yo sé que tú seguirás siendo fiel, tú estás conmigo, te alabo. Y va a cambiar nuestra mentalidad, va a cambiar. Ya no vamos a estar pensando en el problema, ya no vamos a estar pensando en la aflicción, vamos a tener ánimo. Mire lo que continúa diciendo. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Buscar a Jehová. Dice, mi corazón ha dicho, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Este es un clamor de alguien que reconoce que necesita de Dios. Este es un clamor de una persona que sabe que necesita buscar a Jehová. Esta es una persona que reconoce que no puede continuar su vida sin la presencia de Jehová. Cada decisión que hagamos, dice, Señor, es tu decisión, es lo que tú quieres, es tu voluntad que haga esto. Porque a veces nos entra el miedo porque no es la voluntad de Dios que hagamos
y que tomemos esas decisiones. Pero si es la decisión de Dios, Dios te va a dar la valentía para hacer eso, lo que necesitas hacer. Es tan importante buscar a Jehová. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. A llamarle en tanto está cercano. Pero a veces sentimos que, Señor, ¿estás verdaderamente ahí? Porque no has respondido. No te escucho. Pero si Dios ha dicho en su palabra, no te dejaré, no te desampararé, créalo, hermano. Créalo, que Él está a su lado, que Él está siempre con usted. No lo va a desamparar, no lo va a dejar. Mira lo que dice aquí. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Solamente en Él podemos encontrar la salvación. Solamente en Él podemos encontrar todo lo que necesitamos. Dice aquí, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Con todo tenemos a un Padre celestial que nos ampara. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él nos ampara. Tenemos un Padre celestial. Eso es lo que tenemos que reconocer, que cuando nos queremos desanimar porque no puede ser que no tenemos a nuestra madre o nuestro padre, o probablemente los hijos, o probablemente alguien que usted sintió que era un mentor y ya no lo tiene. A veces nos sentimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero con todo Jehová te recogerá, Jehová te ayudará, Jehová estará contigo. No te va a dejar, no te va a desamparar. Él te va a recoger, Él te va a levantar con todo eso. Mire número 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame. ¿Qué significa? Que cuando nosotros estamos desanimados, tenemos que tener ese deseo de aprender. Señor, ¿qué puedo aprender? Ayúdame a aprender las verdades divinas. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Cuál es el camino que Dios quiere que camines? ¿Serás que no lo estás tomando porque tienes miedo? ¿Serás que no estás cumpliendo lo que Dios ha dicho en tu vida, o no estás haciendo la voluntad de Él porque tienes temor o porque estás en desánimo? Pero dile al Señor, Señor, ayúdame para que aprenda cuál sea tu camino, para que aprenda cuál es la senda de rectitud, para que aprenda cuál sea la voluntad que tú quieres para mi vida. Y dice, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Una vez más, ahí van a estar siempre los enemigos. Ahí van a estar siempre. No se van a ir, hermano. No se van a ir. En esa senda que usted anda, van a haber luchas, van a haber pruebas. Y aún dentro de la iglesia, a veces dicen, en otra iglesia, no, aquí también. Aquí también van a surgir problemas, aquí también van a surgir tribulaciones, aquí también. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que perdonar los unos a los otros, ser pacientes los unos con los otros, soportados los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. A ver que nos enseña la palabra estas cosas. Son verdades divinas, verdades para que nosotros podamos continuar en esta senda que Dios quiere que andemos. Por eso hay que decirle, Señor, enséñame. Si te estoy fallando en un lugar, enséñame cómo cambiar. Ayúdame. Pero también métase a la palabra para escudriñar lo que dice el Señor, porque ya está la palabra revelada. A veces solo queremos divina intervención y que salga de lo alto, pero aquí está la palabra de Dios. Aquí es donde podemos aprender cómo ser mejores cristianos, cómo ser personas que van a marcar la diferencia a otras personas. ¿Por qué? Porque a veces lo que escuchamos es, para ser cristiano como esa persona, mejor no me convierto, porque no damos buen testimonio. Entonces hay que marcar la diferencia, y marcar la diferencia a decirle al Señor, enséñame, ¿dónde dice en tu palabra? Enséñame, ¿dónde puedo aprender cómo ser una mejor persona? Porque eso es lo que vamos a reflejar.
En el versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Van a venir esos falsos testimonios, hermanos. Van a venir los enemigos. Se va a ver como que la voluntad de los enemigos se levantan. Van a respirar crueldad. Que van a decir cosas malas, contrarias de que no son verdad. Y eso es cuando tú tienes que recordarle, Señor, levántame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Que aunque hablan cosas crueles, aunque se levanten testigos falsos, Señor, por tu misericordia voy a seguir adelante. Voy a seguir peleando la buena batalla de la fe. No me va a desanimar. No voy a tener miedo. Voy a seguir adelante porque lo hacemos para la honra y para la gloria del Señor. Todo lo que usted hace es para el Señor. Todo. El Señor, hasta en cuenta lo más mínimo que usted piense, Él lo toma en cuenta. Así que no se desanime cuando vengan los que respiran crueldad, los que se levantan contra usted. No, siga adelante en el nombre del Señor y pídale que no haya ni brote raíces de amargura, ni de resentimiento, porque eso es lo que ocurre. A veces lo que ocurre dentro de nosotros es quiere brotar, están hablando falsos de mí, y hacen raíces de amargura, raíces de resentimiento, después causa odio y después hay pleitos. Imagínense. Pero dígale, Señor, lávame más y más. Límpiame, Señor, límpiame, que nada me haga daño. Dice la número 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. Usted también. Hubiera usted desmayado si no creyese que usted va a ver la bondad de Jehová y que estamos viendo la bondad de Jehová. Dice aquí, si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Qué significa? Que David tenía fe. David tenía fe que aunque todo lo malo se miraba que todos los enemigos, las personas que estaban en contra de ellos se iban a levantar en contra de él, pero él sabía que la bondad de Jehová iba a llegar a su vida. Iba a llegar a su vida. Nosotros sentimos que tarda, pero no tarda. El Señor sabe. Él dice que no nos pone ninguna prueba sin que también nos dé la salida. Así que resista, persista en lo que Dios le ha puesto en su corazón para hacer para él. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Dice, sí, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esto es lo que nos está diciendo David, es cuando nos quiera llegar el desánimo, hay que tener esperanza. Y esperanza en Jehová. Esperanza de que Él nos va a sacar adelante, que nos va a guardar, Él nos dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que no temas. El yo soy está contigo. El yo soy está conmigo. No hay que tener temor tampoco. Hay que tener ánimo para seguir adelante. Hay que tener ánimo. No nos conformemos a este siglo. No nos conformemos. ¿Cuántas personas se han conformado? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos han aceptado el pecado en el altar? Y es triste porque muchas personas van a ser desviados por falsos profetas, por pastores erróneos, por evangelistas que predican mentira. Los ministerios se están levantando, pero los ministerios que predican el pecado y que permiten el pecado. Pero sabemos que Dios no permitirá el pecado en su presencia. La palabra de Dios nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Pero muchos que predican la palabra tienen temor. Si predico la verdad, se van a ir. Si predico la verdad, ya no van a entrar las ofrendas, ya no van a entrar no hay que tener temor de predicar la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay que orar por las personas que tienen temor para que le entre un espíritu de valentía
de predicar la palabra, de no tener temor, de decirle al pecado, pecado. Y esto es muy importante porque tenemos que tener ánimo y no tener temor. Por eso la palabra de Dios nos recuerda todas estas cosas que dice en Salmo 27, ayudó a David a tener ánimo, sabiendo de que hay esperanza, sabiendo de que Dios está con él, sabiendo de que Dios lo va a proteger, sabiendo de que puede aprender más y más de Dios para seguir con ese ánimo que necesita. Jesús, como usted sabe, es el mejor ejemplo de tener el ánimo. Él ya sabía lo que le iba a ocurrir. Él ya sabía que iba a ser azotado, que iba a ser coronado con unas espinas, que iba a ser bofeteado, escupido, humillado, despreciado. Él es el mejor ejemplo de tener ánimo y de no tener miedo a confrontar la tribulación, a confrontar la prueba. Imagínense, él voluntariamente se animó para venir al mundo, para morir en la cruz por ti y por mí. Qué hermoso saber que él es el ejemplo que dio ánimo. Él tuvo la valentía, él tuvo la fuerza para seguir adelante. Aún dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Llegó al punto de decir eso. Como que, Señor, si está difícil, si no es necesario que haga esto, pasa de mí esta copa. Pero dijo que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que muriera por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser redimidos, aceptados y lavados con la sangre de Cristo. Qué hermoso saber que por el ánimo, por el deseo, por la valentía de Jesús, nosotros ahora hemos alcanzado la salvación. Hemos alcanzado la salvación. Que Él sea nuestra inspiración para seguir adelante. Que Él sea que nos influya. Él es el number one influencer. Que sea nuestra influencia para seguir adelante. Porque la palabra de Dios nos recuerda que Jesús no era del mundo y también nos dijo a nosotros, y tampoco ustedes son del mundo. Nosotros somos peregrinos en este lugar. Jesús nunca se dio a la influencia del mundo. Más bien venció al mundo. Venció al mundo. Y con Jesús nosotros también podemos vencer al mundo. Vencer. Necesitamos ánimo para seguir siendo leal a Jehová, a pesar de tener que enfrentarnos con el desprecio del mundo, con la persecución del mundo, con las humillaciones del mundo. Ten ánimo, no tengas miedo. No tengas miedo de declarar tu identidad en Cristo Jesús. No tengas miedo de predicarle a los que están allá afuera. No tengas miedo de predicarle a tu familia. Aún las personas que todavía no se han convertido, no les tengas miedo de predicarles a ellos, porque ellos todavía necesitan a Jesús. Necesitamos ánimo también para no contaminarnos con las actitudes y los hechos que está ocurriendo en este mundo, porque si somos del mundo, venimos siendo enemigos de Dios. Y yo no quiero ser enemiga de Dios, porque yo sé que la ira de Dios dice lento para la ira, pero grande en misericordia. Y nos enfocamos grande en misericordia, pero no nos enfocamos que es lento para la ira, pero todavía está la ira. Y yo no quiero caer en la ira de un Dios todopoderoso. Yo no quiero, y yo tampoco no quiero eso para mi familia. Por eso hay que seguir predicándole el evangelio. No quiero para las almas que todavía no conocen de Dios. Hay que seguir predicándole a ellos para que ellos tampoco no caigan en la ira del Señor. Una vez más les recuerdo, Jesús le dijo a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo, hermanos.
Él ha vencido al mundo. Nosotros también, dice la palabra, que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Así que nosotros también vamos a vencer el mundo, pero es necesario mantenernos en el ayuno, mantenernos en la oración, mantenernos en la búsqueda de la palabra de Dios, meternos, porque estas armas, las que nos van a ayudar a seguir batallando en contra de nuestra propia carne y contra las huestes del mal. No tengas miedo, tened ánimo, dice. Yo soy. No temáis, no tengas miedo, no tengas miedo. Cuando no tenemos miedo y cuando tenemos ánimo, mire lo que hizo Pedro. Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire lo que vamos a hacer. Grandes cosas y prodigios vamos a hacer en las manos de Dios. No le estoy diciendo que vaya a caminar sobre las aguas, porque en esta instancia, esto es lo que estaba ocurriendo. Jesús estaba caminando por las aguas, pero le estoy diciendo que usted va a hacer grandes cosas para el Señor. Dijo, esas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios. En su nombre van a imponer manos y los que están enfermos sanarán. En su nombre van a comer cosa mortífera y no les hará daño. Esas señales vamos a hacer. A los que creen, dice, a los que creen. ¿Cuántos de ustedes creen? ¿Cuántos de ustedes creen? Tenemos que tener fe, creyéndole. Y él le creyó. Y él dijo, Jesús dijo, ven. Y dice, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense, caminando, desafiando todas las cosas de la física, no importando, porque Jesús no tiene límites. Pero dice, pero al ver el fuerte viento, mire, quitó los ojos del autor y consumador de la fe. Quitó los ojos del autor y consumador de la fe. Y mire lo que ocurrió. Al ver el fuerte viento, tuvo otra vez miedo. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros si quitamos el enfoque en Jesús. Si quitamos el enfoque en Jesús y comenzamos a enfocarnos en las aflicciones y enfocándonos en lo malo que nos rodea, en el fuerte viento. Si comenzamos a enfocarnos en otras cosas, vamos a volver a tener miedo. Se nos va a ir el desánimo. Y dice, y comenzando al hundirse. Imagínense, porque estaba muy enfocado en otras cosas. Al comenzar a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y otra dice, sálvame que merezco. Sálvame, aquí dice. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe es importante. La fe es necesaria. Es necesaria. Es una de las cosas que nos mantiene, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios tiene grandes planes para su vida, planes que Él y usted, que Él sabe, pero usted probablemente no lo sabe. Nunca me había puesto a pensar que yo iba a estar frente de una iglesia predicando. Nunca iba a pensar que iba a ser una persona que enseña a otros de la palabra de Dios. Yo siempre me miraba como corista y ¿cómo se llama? Y me criticaban, me decían, no se te escucha nada. Y ahora hasta me tienen que quitar el micrófono porque eso es de donde Dios me vino formando. Porque si me hubiera permitido que la crítica, que la murmuración, que el desánimo, el tener miedo, porque sí tenía miedo, pero tenía ánimo. Pero cuánto más valor tener ánimo y tener valentía. Tener valentía y tener ese deseo de servirle a Dios. Por eso te digo, hermano, tened ánimo, no tengas miedo. Ten la energía para servirle a Dios. Ten la valentía, son las dos cosas esenciales para seguir adelante. Y Dios hará grandes cosas, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. Esas son las que vas a ver en tu vida.
Esas son las que vas a ver en tu vida. Sigue orando por fe, por fe. Si tienes a familiares que aún no han llegado, no pierdas la fe. Ten ánimo. Sigue adelante, sigue orando por ellos, sigue. No tengas miedo de predicar en la palabra de Dios, porque a eso somos familia y nunca se van a oír. Algunos hasta te van a rechazar, es cierto, pero tú sigue orando, clamando para que Dios tenga misericordia, para que Dios toque sus corazones, para que Él cambie la vida de ellos y para que una vez más siga transformando nuestra vida, nuestro corazón. Así que, hermanos, habrán situaciones, habrán eventos, habrán personas, habrán situaciones que nos quieren desanimar, desalentar, cosas que nos van a querer tumbar, pero hermano, tened ánimo. El yo soy está con nosotros, no tengas miedo. Sigue adelante peleando la buena batalla de la fe. Sigue peleando, mantente firme, mantente constante, mantente creciendo en el Señor, mantente en esos ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Y cuando ese desánimo venga, porque puede venir, o cuando ese miedo venga, que puede venir, en Salmo 27, léalo una vez más para que lo fortalezca. Léalo para que le ayude. Lea la palabra de Dios, porque ahí va a encontrar tanta palabra que le va a volver el ánimo, le va a volver el gozo de su salvación. Amén. Vamos a orar, gloria a Dios, para darle gracias a Dios por su palabra, para que sea Él que nos aliente día con día. Su palabra dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque esta palabra, Señor, nos recuerda que tenemos que tener ánimo, mi Dios, ánimo voluntario, Señor, ánimo, Padre Dios mío, para seguir adelante, ánimo, Padre Dios mío, fuerza, energía, Señor, para seguir adelante. Que seamos, Señor, cristianos, que seamos audaces, Padre Dios mío. Que enfrentemos la prueba, la lucha, Señor, la aflicción, pero que no tengamos temor, Padre, a ninguna dificultad que quiera presentarse a nuestra vida, Señor. Porque tú vas adelante de nosotros, tú peleas, mi Dios. Tú eres Jehová de los ejércitos que peleas por nosotros, Señor. Y te damos gracias, mi Dios. Padre, cuando quiera venir el miedo a nuestra vida, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre. Que podamos hablar tu verdad, Señor. Así como Jesús combatía con el Satanás diciéndole escrito está, que nosotros también podamos aprender de tu palabra, Señor, aprender tus verdades para combatir, Señor, contra las huestes del mal cuando vengan a querer estorbarnos. Ayúdanos día con día, Señor. Ayúdanos día con día, Señor. Que mantengamos ese ánimo, Señor, de servirte, Señor. Un ánimo, mi Dios, que no se apague, Padre Celestial. Aviva el fuego de don de Dios que hay en cada uno de nosotros, Señor, que tú has depositado en cada uno de nosotros, Señor. Tú has depositado un don, tú has depositado, Señor, un talento, Señor, que lo podamos activar en el nombre de Jesús. Que no tengamos temor, Padre Dios mío, de activar lo que tú nos has dado, Señor. Que no tengamos temor, Padre Dios mío, de seguir la voluntad que tú nos has escogido, Señor, que tú has diseñado para nuestra vida. Esa senda, Señor, que mantengamos, Señor, nuestros pies, Padre, caminando, Señor, en esa senda, Padre Dios mío. Que sigamos caminando, Señor, firmes, constantes, Señor, y creciendo, Señor, creciendo en ti, creciendo en tu palabra, día con día, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día, cada momento, Señor. Y que, Señor, que es tu voluntad, Padre Dios mío, un día te vamos a ver, Padre Celestial. Es nuestra fe, Padre Dios mío, que estaremos contigo por toda la eternidad, Señor. Que nuestro galardón nos espera, Señor, porque vamos a ser fieles a ti, Señor. Vamos a estar firmes a ti, Señor. Vamos a servirte, Señor, con ánimo, Padre. Y no vamos a tener temor
a lo que venga en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad tan hermosa de exponer tu palabra, Señor. Sigue, Señor, hablando a nuestras vidas, mi Dios. Sigue obrando en nuestra vida, Señor. Y si hay poca fe, Padre Dios mío, que seas tú aumentando la fe, Padre Dios mío. Aumenta la fe, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Porque sin fe, Señor, es imposible agradarte, Señor. Queremos agradarte a ti sobre todas las cosas, mi Dios. Queremos buscarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, Padre Celestial. Y amén.